Bien, en este video de electroquímica vamos a hablar acerca de cómo calcular el potencial de una celda electroquímica utilizando la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst fue propuesta por el físico y químico alemán Walther Nernst, quien ganó el Premio Nobel de Química en 1920 y que trabajó ampliamente en el área de la electroquímica. La propuesta original de la ecuación, o la forma original de proponerla, es que el potencial de la celda es igual al potencial de la celda en condiciones estándar, es decir, a concentración 1 molar, una atmósfera de presión y 298 grados Kelvin, es decir, 25 grados centígrados. Esto menos R, que representa la constante de los gases, cuyo valor es 8.314 joules sobre mol grados Kelvin, por la temperatura expresada en grados Kelvin. Esto se divide entre el número de moles, entre el número de electrones intercambiados por la constante de Faraday, que la constante de Faraday representa la carga eléctrica en un mol de electrones y cuyo valor es aproximadamente 96.500 coulombs. Esto se multiplica por el logaritmo neperiano del cociente de la reacción o de la constante de equilibrio de la reacción. Entonces, hay una forma para simplificar esta ecuación que se facilita al momento de resolver problemas. Entonces, la ecuación la podemos simplificar de la siguiente manera. Como veíamos aquí, tenemos que es el logaritmo neperiano del cociente de reacción. Entonces, como sabemos, existe una constante matemática que representa al número resultante de calcular el logaritmo neperiano de 10. Y el valor de esa constante matemática es 2.303. Entonces, básicamente lo que hacemos es transformar el logaritmo neperiano en un logaritmo común, o sea, de base a 10, representado como log. Y este log, la constante que decíamos 2.303 pasa a este lado de la ecuación. Entonces, así es como se nos facilita más. Entonces, como ya veíamos aquí que T es la temperatura en Kelvin, o sea, 298 grados Kelvin, y R, que es la constante de los gases, 8.314 joules sobre mol grados Kelvin, esto lo podemos multiplicar y de una vez lo dividimos entre la constante de Faraday, que es 96.500 coulombs aproximadamente. Entonces, la ecuación ya simplificada, la ecuación de Nernst, nos queda que el potencial de la celda es igual al potencial de la celda en condiciones estándar menos 0.0592 sobre el número de electrones que son intercambiados por el logaritmo del cociente de reacción. Entonces, como podemos ver, el potencial de la celda no es más que una corrección al potencial de la celda en condiciones estándar. Entonces, como vemos, es una corrección al potencial en condiciones estándar. Entonces, bueno, vamos a trabajar en un problema para ejemplificar esta ecuación. Bueno, el problema nos dice: calcula el potencial de la siguiente celda electroquímica. Entonces, primero que nada, esta es la proposición del problema. Tenemos que zinc pasa a zinc más 2, 0.5 molar, la plata con valencia más 1, 0.8 molar, a plata 0, o sea, plata metálica, pues. Entonces, como podemos ver, tenemos que la oxidación va del zinc 0, pasa a zinc más 2, se le agregan 2 electrones. Y la reacción de reducción va a ser que 2 moles de plata con valencia más 1, o más bien, y más 2 electrones nos darán 2 moles de plata metálica con valencia 0. Entonces, estos 2 electrones se eliminan con estos 2 electrones y nos queda algo así, que es que zinc metálico más 2 iones de plata más 1 nos da como resultado un ion de zinc con valencia más 2 más 2 moles de plata metálica. Eso es como nos quedaría
esta reacción ya con oxidación y reducción. Entonces esto lo podemos traducir a una celda galvánica. Como sabemos, hay dos tipos de celdas electroquímicas: las galvánicas, que son de reacciones espontáneas, y las celdas electrolíticas, que son de reacciones no espontáneas. Entonces, para saber que esta es una reacción de celda galvánica, sabemos que tiene que haber un flujo donde aquí el ánodo va a tener en el ánodo, como sabemos, es donde se lleva la oxidación, y en el cátodo es donde se lleva la reducción. Entonces el ánodo va a tomar un valor negativo y el cátodo va a tomar un valor positivo en el caso de una celda galvánica. Entonces el flujo de los electrones va a ser a la derecha y el flujo de corriente eléctrica va a ser a la izquierda a través del conductor eléctrico. Todo esto en un medio líquido que llamamos electrolito. Muy bien, entonces hay una tabla que nos dice los potenciales de reducción de cada una de las semireacciones a 25 grados centígrados. Esto se hizo en base al hidrógeno, cuyo potencial estándar de reducción a base centígrados, la semireacción de hidrógeno, dio igual a 0, y de ahí se fueron los valores negativos o positivos. Entonces, en base a esa tabla, que se puede conseguir en internet, sabemos que el potencial estándar de la semireacción esta que teníamos es 0.76 voltios. Y el potencial estándar de esta es 0.8 voltios. Eso fue determinado, como dijimos, debido al potencial estándar de reducción a 25 grados de la semireacción del hidrógeno. Entonces nos queda que el potencial de este problema en condiciones estándar de esta celda, que es una celda galvánica, es de 1.56 voltios. El potencial estándar de esta celda es el que se refiere al problema original que teníamos, este problema. Entonces, ya aplicamos directamente la ecuación de Nernst. Entonces tenemos que el potencial de la celda va a ser igual a 1.56 voltios, que representa el potencial estándar de la celda, menos 0.0592 entre 2, porque 2 es el número de electrones que están participando, como aquí lo vimos. Como lo vimos aquí en este caso, son 2 electrones los que son intercambiados. Entonces, como el número de electrones es intercambiado, ponemos 2 por el logaritmo del cociente de reacción. Y ese cociente de reacción es la constante de equilibrio, cuya ya sabemos que tenemos que elevar los productos, la concentración de los productos, elevarla a su coeficiente estequiométrico, y eso lo vamos a dividir entre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Para esto nos vamos a basar en la ecuación que teníamos aquí. Aquí podemos ver todos los coeficientes estequiométricos. En este caso es 2 y 2, aquí es 1 y 1. Entonces eso se traspasa aquí para calcular el cociente de reacción o constante de equilibrio, ¿no? En este caso. Entonces nos quedaría algo así, que el potencial de la celda es igual a 1.56 voltios menos 0.0592 entre 2 por logaritmo de 0.5 elevado a la una potencia por 1 entre 1 por 0.8 elevado a la segunda potencia. Como lo veíamos, esto viene de esto, que es el momento de calcular el coeficiente de reacción, pues la constante de equilibrio. Entonces, al desarrollar el problema, nos queda que el potencial de la celda es igual a 1.56 voltios menos 0.0592 entre 2, y eso multiplicado por el logaritmo de 0.78125, que es lo que nos resultó como cociente de reacción, o sea, como constante de equilibrio.
Entonces el resultado total es que el potencial de la celda es igual a 1.5631 voltios. Entonces nosotros pudimos saber que en base a la ecuación de Nernst hicimos una corrección con los datos que nos da el problema, que corregimos el potencial en condiciones estándar con base a la ecuación de Nernst para calcular el potencial de la celda en esta situación que es real. Entonces, como ya dijimos, muy difícilmente se va a dar ese tipo de reacciones en condiciones estándar. Casi siempre la temperatura varía, o varía la concentración molar, etcétera. Hay varios factores. Entonces, el resultado de este problema es que el potencial de la celda, que en este caso es una celda galvánica, o sea, es una reacción espontánea, es igual a 1.5631 voltios. Y pues este es un tema algo complicado en electroquímica, pero basta repasarlo varias veces. Hay varios sitios de internet donde se explica también, y tiene muchas aplicaciones a problemas, básicamente celdas electroquímicas, ya sean de tipo galvánica o de tipo electrolítica. Bueno, gracias.